tipologías que podían ser fijas, continuas, o fijas y aisladas, ¿no? El muro de gravedad es uno de los fijos y continuos. Resisten la carga por su propio peso, por eso es de gravedad, y la fricción entre la estructura y el suelo de fundación. Obviamente va a necesitar condiciones de suelo de fundación buenas. Para esto necesitamos que haya bajos asentamientos y una resistencia interesante. Es imprescindible conocer la resistencia y la capacidad de formación del terreno para plantear este tipo de estructuras, obviamente. Y tenemos dos tipologías constructivas, las de bloques y los cajones. Dijimos que había uno de hormigón sumergido, que es una derivación, digamos, de los bloques. ¿Quiénes intervienen? El suelo natural, que es el soporte, el relleno del trasdos, que va a estar en contacto con el muro y que por lo general va a ser un relleno de calidad regulada, va a ser un material granular de alta calidad, y otro más alejado, de menor calidad, y otro por encima del nivel de agua. Para este tipo de rellenos debemos conocer la granulometría, el peso específico, el índice de vacíos, la resistencia al corte, la permeabilidad y la deformabilidad, porque eso es lo que nos va a permitir calcular los esfuerzos que me van a generar y las resistencias. Después tenemos materiales de banqueta de apoyo y elementos de protección contra la erosión, que son escolleras, material granular grande, que se van a, más que granular, sí, son pedraplén, que se van a ubicar en el fondo. Para ello tenemos que conocer la naturaleza de la roca, la resistencia a la compresión y su granulometría. ¿Cómo sería una rutina de diseño? Primero, como en todo proyecto, fijamos las condiciones generales de diseño, que son las que veníamos hablando, determinamos la forma y las dimensiones de nuestra estructura, determinamos las cargas que van a actuar, las de atraque, las variables de uso, las de amarre, las producidas por la carga. Evaluamos la estabilidad al deslizamiento, se evalúa la estabilidad del volcamiento, la capacidad portante de la fundación, o sea, comprobamos el hundimiento, y la evaluación de la estabilidad global de la estructura. Una vez que todo eso está bien, si alguno de estas evaluaciones de estabilidad no nos da, tenemos que ir otra vez a determinar la forma y las dimensiones. Esta flecha está mal porque va arriba a la forma y dimensiones, recalcular las cargas de estabilización y volver a iterar. Una vez que esto da resultados positivos, se pasa a los detalles constructivos y a la protección contra la erosión y socavación que se hacen al pie de muelle. Yo tenía un dibujito, no. Bueno, tenía un esquema y no lo tengo más. Los muelles de bloque en particular son bloques prefabricados que se colocan bajo el agua hasta una cota en la que se pueda realizar un hormigonado in situ. Primero se van ubicando los prefabricados y luego se termina de hormigonar en forma local. También debe ser ejecutado sobre una banqueta de cimentación de escollera para enrasar y nivelar la superficie del fondo y generar que los bloques se coloquen uniformemente. Los bloques se deben diseñar lo más grandes posibles para disminuir el número de operaciones. Obviamente el tamaño va a estar de acuerdo con la posibilidad
de izado y de elevación de la grúa que los va a ubicar. En el caso de que los bloques necesarios sean mayores a los que se puedan elevar e izar, se pueden rellenar con hormigón o grava y tenemos como bloques aligerados. Y estos se pueden colocar trabados o simplemente apoyados. Este sería un muelle de bloques, en los que tenemos, esta es la banqueta de cimentación, que va a ser con enrocado, y luego tenemos la sucesión de bloques hasta el nivel en el que se pueda hormigonar in situ. En este caso, a partir del nivel de bajamar, trabajando con mareas adecuadas, podemos llegar a estos dos niveles pueden ser hormigonados in situ. Luego tenemos un relleno granular de material seleccionado, un relleno granular de material más general. Esta es la línea natural de terreno que ha sido dragado. Acá tenemos lo que es la protección contra la erosión con un previo relleno y luego un enrocado que hace que las hélices, con la turbulencia de las hélices, no se vaya socavando esta zona y pueda descalzar alguno de estos pedraplenos. Luego tenemos la coronación del relleno y la línea de enrase, y lo que sería los pavimentos irían por esta parte de arriba. Esto, a su vez, no está dibujada, pero tiene una viga cantil, que es la que une todos los distintos elementos. En la parte superior se coloca una viga, que es la que va uniendo los distintos bloques, y hace que todo funcione de forma monolítica. Este es otro. En el libro Guía de las Buenas Prácticas tienen la secuencia de construcción de este tipo de estructuras. Yo no me voy a detener demasiado en esto porque lo pueden mirar. Cualquier cosa, si tienen dudas, lo vemos en particular, porque es bastante simple y está muy gráfico y va indicando todos los pasos que se deben ir siguiendo para la construcción de este tipo de estructuras. Esto lo va haciendo todo por etapas. Acá se ven cómo son los bloques. Esto puede ser una losa de protección o puede ser un enrocado de mayor tamaño. Y acá se ve la banqueta, que la banqueta puede tener también diferentes dimensiones. El enrase es muy importante y se hace con buzos, de manera de que el asentamiento de los bloques sea súper parejo. Acá se ve el tamaño de los bloques y cómo se van izando. Este es un encofrado para los bloques. Hay distintos tipos de bloques, distintas licencias. Tienen que contemplar, deben ser diseñados para poder resistir los esfuerzos de lisado. Y muchas veces tienen insertos especiales para facilitar el enganche para poder izarlos. Bueno, otro tipo son los muelles de cajones. Estos cajones son elementos de hormigón con grandes huecos que son rellenos con material granular. Esos huecos le permiten flotar cuando todavía no se han rellenado, lo que favorecen la fabricación y la movilización hasta el lugar definitivo de ubicación. Ese transporte se hace a través de remolcadores. Esto se construye generalmente en un lugar calmo del puerto y luego se trasladan con remolcadores hacia el lugar en donde se está diseñando el muelle. Son muy utilizados. Acá en Sudamérica no tenemos muchos cajoneros disponibles, pero en Europa son muy utilizados para la construcción de esos recintos
desplanadas porque van construyendo todo el borde con cajones y luego se rellenan con el mismo material con el que hacen el dragado de profundización para lograr la profundidad necesaria en los muelles, ¿no? En los atraques. Pueden tener forma prismática o cilíndrica, con celdas de sección cuadrada, hexagonal o circular. Se rellenan con material granular, con hormigón pobre, hasta conseguir las condiciones de estabilidad necesarias. Hasta con agua, e incluso se pueden rellenar con material contaminado. Si se lo sella bien, pueden rellenarse con material contaminado. En algunos lugares se ha utilizado para inmovilizar material, el dragado con material contaminado de sitios de atraque que tenían una capa de contaminación en el fondo. Ese material se utilizó como relleno. Esta es una sección transversal de un cajón. Acá se ven las celdas que van a ser rellenas con material granular. Esta sería la estructura del cajón. También está montado sobre una banqueta. También necesita una protección contra la erosión para esta zona de banqueta. Y esto es lo que va a limitar el dragado futuro. Esto tiene la desventaja del bloque o del cajón, todo lo que son este tipo de fundaciones fijas y cerradas, es que tienen una limitante de dragado. Se pueden dragar o utilizar hasta una determinada profundidad y no pueden profundizarse más porque se descalzarían. Esta es también la viga cantil, que se utiliza para uniformar los cajones y también para contener el relleno general de coronación de la estructura. Acá también tenemos, en la guía de las buenas prácticas tienen todo el proceso constructivo del cajón y tienen un video también dentro de la plataforma con un cajonero, cómo se construye cada uno de estos cajones y cómo se llevan flotando hasta el lugar de emplazamiento. Es muy interesante, si pueden véanlo, porque es interesante ver, estos cajones tienen dimensiones importantes, si bien los de muelle no son tan grandes, esta estructura también es tomada y se utiliza para la construcción de obras de abrigo. La de los cajones, casualmente por su facilidad en cuanto a la construcción y el transporte. Acá se ve, esto es un cajonero, cómo se construye en un lugar abrigado y tranquilo. Esta es la planta de hormigón, porque esto está hecho con hormigón deslizable continuo. Acá es cómo se trasladan con un remolcador. Una vez que está terminado, toda esta estructura se quita y se desplaza directamente el cajón y cómo es posicionado en el lugar de construcción del muelle. Esto también es una secuencia de cómo es la construcción. La construcción es continua, el cajón va flotando, se va hundiendo a medida que va creciendo el hormigonado, se va hundiendo hasta que luego, mediante esta estructura es hidráulica, luego se hunde totalmente para dejar el cajón flotando y se construye un nuevo cajón. Bueno, acá está toda la secuencia, que no me voy a limitar para poder pasar a los tipos estructurales que me quedan. En cuanto a las pantallas, que son el último sistema fijo y continuo, requieren
tanto la ejecución de la pantalla en sí misma como el atirantado, el dragado y el relleno en su tras 2. Porque la pantalla es un sistema mixto en el que parte de la resistencia se da por la pantalla misma, otra por el relleno y otra por el atirantado. La pantalla es la que contiene el terreno posterior, que en función de su empotramiento en el fondo y con los tirantes o contrafuertes que aumentan su rigidez en la parte superior. El suelo, bajo el nivel de dragado, tiene que ser granular, con densidades medias o densas, al igual que el relleno del tras 2, para que sea posible tanto su hincado como generar la resistencia o la colaboración necesaria para que el conjunto sea resistente. Generalmente están formadas por elementos metálicos, aunque pueden ser de hormigón, y el terreno debe ser de buena capacidad portante, tanto en el plano vertical como en el horizontal, para que este tipo de estructura pueda ser realizada. Tiene un sistema de tensorado que está integrado por barras o cables de acero unidas a la pantalla y a un anclaje, que esto puede ser otra pantalla, puede ser un morto de hormigón o puede ser pilote. En el caso de que la característica resistente del terreno en sentido horizontal no sea muy buena, va a ser necesario ya el caballete de pilotes inclinados para compensar las acciones en ese sentido. Bueno, y en el otro caso pueden ser cables, barras o micropilotes. La plataforma inferior al nivel de coronamiento del muelle, que es la plataforma de descarga, se utilizan para suelos de mala calidad en el tras 2 o cuando el muelle tiene una altura importante en el caso de aliviar el empuje de suelos. Acá tenemos lo que es la pantalla en sí misma, lo que es el terreno natural, el muerto de hormigón, este es el relleno mejorado para colaborar con la resistencia del anclaje o el macizo de anclaje o el anclaje o la pantalla de anclaje. Esto es un relleno granular de buena calidad. El relleno de coronamiento, que va a tener un pavimento, la viga cantil. Esta es la zona de dragado y también va a necesitar una protección pedraplén o protección contra la erosión. El terreno en el sentido vertical va a soportar el peso de la estructura, las cargas y la sobrecarga. Si el terreno es de baja calidad, va a producir asientos importantes y problemas de estabilidad. En el sentido horizontal, por eso no podría utilizarse. En el sentido horizontal, las pantallas van a usar la colaboración del suelo para lograr el empotramiento. Por lo tanto, si tenemos terrenos de baja calidad o pantallas muy largas y con grandes esfuerzos, vamos a va a ser dificultoso poder emplazar una de estas dos estructuras. Si tenemos suelos rocosos, no vamos a poder hincarlas directamente. Por eso es las limitaciones en cuanto al terreno natural y a la calidad del terreno natural para poder pensar en este tipo de estructuras. Acá se ven, estas son distintos tipos de pantallas que vienen con trabazones y una forma específica para que ayude con esta forma que colabore con la resistencia horizontal. Acá se ve todo el hincado y en esta parte se ve la viga de coronamiento. Acá también se ve cómo se va hincando.
y se va realizando la viga de coronamiento, y acá está el atensorado. Estos son los tensores de arrastramiento horizontal. En este caso no es un muelle, es una contención de terreno, en una costa, una protección de costa, pero también es tabla estacas, estas son de hormigón, y acá se ve cómo se está ejecutando la viga cantil. Esta es una pantalla de tabla estaca con el anclaje de pilotes. En el caso dijimos que tiene, en este caso tiene también una viga superior y tiene pilotes para ayudar a resistir las acciones, porque en este caso la calidad horizontal, la calidad del terreno en sentido horizontal no es tan buena. Y acá se ve dónde está el límite de falla. Esto es un muelle. Esto es para uso turístico, pero es un muelle de tabla estaca. En el caso del diseño de la tabla estaca, lo que tenemos que hacer primero son determinar las condiciones de diseño general, globales, que es lo que hicieron que se hace al principio, adoptar el nivel del tensor del anclaje en función del suelo, y de la longitud de la tabla estaca, calcular las presiones del suelo, del agua residual y las fuerzas que van a actuar sobre el tabla estacado, determinar la longitud de empotramiento del tabla estacado, verificar el círculo de deslizamiento y el diseño de trabajos para la estabilización de suelo. Si esto está correcto, seguimos. Si no, tenemos que volver a determinar las condiciones de diseño. Calculamos las fuerzas reactivas y los momentos sobre el tabla estacado y la sección resistente de la tabla estaca. Calculamos la separación en los tensores, la sección del tensor, el diseño de la viga de vinculación o la viga cantil, el tipo estructural del anclaje, la sección del anclaje, las fuerzas externas sobre el anclaje, la verificación de la estabilidad del anclaje, de la sección, el diseño de los detalles del muelle y la viga de coronamiento. Esa sería una rutina para la verificación del diseño estructural del caso de tabla estaca. En cuanto a los recintos de tabla estacas, se construyen con tabla estacas metálicas unidas entre sí, que se rellenan con material granular. Pueden ser recintos circulares o con diafragma. Estos están interconectados mediante arcos. Estos son con diafragma y estas son paralelas y atirantadas. En todos los casos, la coronación es una superestructura de hormigón in situ o una viga de hormigón in situ. Este sería el caso de los recintos circulares unidos por un arco. Este montaje se corresponde con este diseño. Este se corresponde con el de paralelas y atirantadas. La configuración estructural quedaría como esta, parece más un bloque. Este sería el caso de todo el recinto de las tabla estacas, el relleno granular, el relleno de calidad mejorada para el tras 2 para que colabore, la viga cantil y la coronación con relleno de buena calidad. Por último, pasamos a las fundaciones abiertas, que serían los muelles de pilotes. En este caso,
están constituidos por plataformas o losas montadas sobre pilas o pilotes. Están indicados cuando el suelo es de baja calidad portante o cuando los asientos son importantes o cuando tengas una profundidad importante también que haga difícil la construcción de las otras estructuras, o cuando se quiere evitar la reflexión del oleaje, o cuando se quiera proteger la normal deriva litoral de la zona costera. No se quiere entorpecer esa circulación natural. Tiene ventajas, técnicas económicas para muelles de gran calado. La superestructura está formada por vigas y losas, generalmente estas son de hormigón armado pretensado, lo más común últimamente es el pretensado. Puede tener estructuras de contención de tierras en la parte posterior, como tablestacados o muros de contención, de manera de generar también esplanadas que comuniquen la parte del muelle con la parte de tierra. Hay dos tipos de estructuras, con pilotes verticales y con pilotes verticales e inclinados. Obviamente que esta segunda instancia necesita que sean hincados. También hay dos tipos dos tipos constructivos. Los pilotes pueden ser perforados in situ o pueden ser hincados. En el caso de trabajar con pilotes inclinados, estos deben ser hincados. Las cargas se transmiten a través de los pilotes por compresión y esfuerzo cortante. El grado de rigidez va a depender de los pilotes, del tipo de suelo y de la ficha de los pilotes. En los muelles con pilotes inclinados, estos son los que absorben las cargas horizontales, que las transforman en axiales y de compresión. Este tipo de estructura permite alcanzar profundidades elevadas, y en algunos casos las estructuras cerradas no pueden construirse por esa profundidad importante. Pueden ser de acero, hormigón, hormigón armado, hormigón pretensado, madera para los más los muelles tipo deportivos. Y como les dije, pueden ser prefabricados u hormigonados in situ. Dentro de los prefabricados pueden ser de hormigón o pueden ser de acero. Los pilotes prefabricados se van a hincar por percusión o vibración aplicada en la cabeza. Los pilotes hormigonados in situ se van a perforar previamente a la ejecución del hormigonado. Generalmente lo que se hace, se excavan mediante la utilización de una camisa que se va introduciendo a medida que se va excavando. Una vez que se llega a la cota necesaria, se baja la armadura. Muchas veces también se coloca el lodo bentonítico para ayudar a que no existan desmoronamientos, exacto, gracias, estabas atento. Y en todos los casos después deben hacerse verificaciones de continuidad de estos pilotes. Obviamente que se hormigonan con hormigón fluido y bombeado. Y bueno, se deben realizar ensayos de continuidad y de verificación de resistencia. Los que se verifican resistencia generalmente se hacen por fuera de la estructura, porque se deben destruir mediante el ensayo, y el ensayo de continuidad se les hace a todos los pilotos. Es un ensayo que no es destructivo. Los pilotes de acero van a permitir
configuraciones más livianas y flexibles, pero necesitan un alto mantenimiento. Tienen como ventaja la corrosión y deben hacerse un seguimiento importante o instrumentarse en métodos para minimizar la corrosión. Este sería un caso de pilotes verticales con talud posterior. En este caso tiene un muro en L para... Este es un caso particular, no es necesario que siempre tenga este muro, porque el talud puede contenerse, en realidad este muro puede ser más pequeño. Y bueno, tenemos lo que es la superestructura, las vigas, la losa, estas son las vigas, la losa, esto es una viga cantil, en donde van a estar ubicadas las defensas y los puntos de amarre. Y obviamente también tiene un manto de protección contra las erosiones para el paramento posterior. Este es otro. Como les decía, en este caso toman una losa de transición, que no es necesario para contener el relleno, porque tienen tres tipos tienen un manto de protección, un relleno seleccionado y el terreno natural, que suaviza, con el relleno seleccionado se suaviza la pendiente y la erosión del terreno natural. También en la guía de las buenas prácticas tienen toda la secuencia para la construcción de un muelle de pilotes. Para la elección del tipo de pilotes, lo que hay que tener en cuenta es las posibilidades de ejecución, el suelo y el equipo disponible, y el mejor aprovechamiento de la capacidad resistente de conjunto, tanto terreno como pilote. Hay que tratar de armar bloques para que permitan trabajar en forma regular las dimensiones. El comportamiento a largo plazo hay que considerarlo, hay que considerar esos costos de mantenimiento básicamente en el caso de los pilotes metálicos, de acero. Para dimensionar los bloques, tanto en largo como en ancho, hay que tener en cuenta la ubicación de los depósitos, las playas de almacenaje, de los ancares, que generen cargas importantes, las características del suelo en cuanto a la estabilidad del talud bajo el muelle, la vinculación con muelles existentes si es necesario, las limitaciones constructivas, la capacidad de fabricación y colocación de hormigón, donde lo tenemos, la separación de las defensas y los elementos de amarre, ya que estas defensas es deseable que coincidan con una línea de pilotes, obviamente la longitud del frente de atraque para generar módulos de iguales dimensiones, los valores de las sobrecargas, de las cargas variables de uso y dónde están ubicadas. Si tenemos cargas puntuales o localizadas, hay que ver de poder cubrirlas con la cantidad de pilotes necesarios. En general, como largo de bloque se adopta entre 20 y 30 metros. Y el ancho va a depender también de la forma de talud y de la sustentación del utilaje y de la ubicación de los depósitos. ¿Cuánto es el ancho que tengamos que realizar de estructura de muelle? Ahí ubicaremos los pilotes. También, si tenemos un equipo, una grúa, por ejemplo, vamos a tener que considerar en cada, como ancho, en la separación de los pilotes, la separación entre las patas de esa grúa.
¿Qué es esto? En sentido transversal, la separación entre filas de pilotes se adapta en función de las dimensiones y forma de sustentación de los equipos destinados a la manipulación y transporte de la mercadería. Para diseñar la superestructura, que va a estar por sobre los pilotes, tenemos que ver cuál es la separación, la forma y las dimensiones de los pilotes para calcular cuáles van a ser las vigas y las losas que van a apoyar sobre él, los valores de la sobrecarga y las cargas variables de uso y dónde van a estar ubicadas, la amplitud de la marea, las limitaciones de los materiales y los equipos, la calidad del suelo, la ubicación de los elementos de amarre y la forma y dimensiones de las defensas. Otros criterios para tener en cuenta es que hay que adoptar una línea entre el eje de la primera línea de pilotes y el borde de muelle de 3 metros. Recuerden que eso era para evitar el choque del bulbo de proa de los buques. Y también es la separación que piden las grúas para evitar un choque con alguna saliente que pueda haber en la cubierta del buque. Hay que tratar de ubicar la totalidad de la superestructura sobre el nivel de pleamar, de manera de que quede fuera de la carrera de marea, evitar la corrección y la presión de alzamiento. Y luego de diseñar esa superestructura, se procede a dimensionarla. A partir de ello se calculan las dimensiones de las vigas, de las losas, se verifican las tensiones admisibles, los coeficientes de seguridad recomendables y si se sobrepasa en más de un 3%, se debe modificar el predimensionado y recalcular otra vez todos los bloques. También se debe verificar la estabilidad con los métodos de mecánica del suelo a través del círculo de Moore. Debe cuidarse que el talud del suelo marino expuesto al sol se debe, no, que el talud del suelo marino se puede deslizar. Hay que chequear estos deslizamientos según la línea de rotura planas y según los deslizamientos circulares. Hay que ver el círculo de talud, el círculo de pie y los círculos profundos. Y hay que investigar esa estabilidad del talud por los círculos de deslizamiento con un coeficiente de seguridad de 1,3 y de los planos de deslizamiento para arenas con coeficiente de seguridad de 1,2. Acá sería el ejemplo de construcción del muelle de pilotes. Acá se ve la camisa. Ese está sobre la costa, pero básicamente es lo mismo. Y se ve ya la armadura puesta. Bueno, y estos son buques de Alba. A ver. Me queda... No me queda. No, vamos a seguir. Bueno. Los buques de Alba son esas estructuras aisladas que nos sirven para soportar los elementos o los puntos de amarre, como se ven acá, son todos estos, acá se ven todas las amarras, y también en algunos casos para contener a las defensas para posicionar el buque en el atraque. En este caso tenemos una plataforma
o una platea descontinua, en la que no apoya el buque, acá están, por lo general, sobre las plataformas en donde están los elementos de carga y descarga, se trata de que el buque no apoye para no generar esfuerzos de atraque en estas estructuras que van a contener todo lo que son las cargas derivadas de la mercancía, y se colocan estructuras de amarre sobre las que va a apoyar el buque adelante de lo que es esta línea de plataforma. Acá no se aprecia mucho, pero con esta estructura el buque no puede apoyarse sobre la plataforma ni en un lado ni en el otro. Y estas serían las estructuras de amarre que están alejadas de la línea de atraque. En ambos casos, los buques van a apoyar sobre estas estructuras de amarre, solamente en estos dos puntos, o sea que las defensas van a ser importantes y las cargas que van a absorber estas estructuras también van a ser importantes. Esto tiene una distancia más chica para buques menores, acá pueden atracar buques menores, y acá tenemos una distancia más amplia para buques mayores. Y estos serían las amarras. Esta es otra configuración en la que también se ve una plataforma que tampoco tiene defensas, o sea que el buque en el atraque, que es donde se producen los esfuerzos mayores, no va a apoyar sobre ella, sino que va a contener solo amarras. Y tenemos también macizos de amarre corridos sobre de la línea de atraque. Los tipos de duques de alba pueden ser bloques o pueden ser montadas sobre pilotes con una estructura de hormigón maciza por encima que los unifica, como el que ustedes hormigonaron en el trabajo integrador número 2. Esta es otra configuración que tiene esta forma porque tiene defensa de tipo arco, que necesita más de un elemento, con pilotes verticales y pilotes inclinados para poder absorber esos esfuerzos de atraque. Esto es un duque de alba tipo monopila. Estos tienen un tubo de dimensiones importantes, que obviamente está hincado en el fondo. Y por último queda considerar los esfuerzos. Las acciones que van a actuar sobre las estructuras de atraque y amarre van a ser las gravitatorias, las naturales, las inducidas por los buques, que son casualmente estas de amarre y atraque, de ejecución, en el caso de verlas, y excepcionales. También las podemos dividir en cargas verticales o cargas horizontales. Dentro de las verticales tenemos cargas permanentes, que son el peso propio de la estructura, y las cargas muertas o sobrecargas, las variables de uso, que son debidas al almacenaje o al tránsito de los equipos de manipulación y transporte de las mercancías, la tracción sobre las vitas y los volardos, que las descomponemos en cargas verticales y horizontales, y la presión de alzamiento del oleaje en el caso de pilotes. En cuanto a las horizontales, tenemos fuerzas sísmicas sobre cargas permanentes, la fuerza sísmica sobre cargas variables, en el caso de tener que analizar sismo, la tracción sobre vitas y volardos, también la componente horizontal de la tracción, la fuerza de atraque sobre las defensas y el efecto del viento sobre las cargas variables de uso. Las normativas, las ROM específicamente, nos dan las combinaciones de carga que debemos analizar, tanto de cargas variables, medioambientales o introducidas por los buques, y nos da las distintas combinaciones de cargas que debemos considerar.
Y con esto terminé. 11 de la noche en punto, los agoté. Les recomiendo, ahora les voy a subir este PowerPoint, por si quieren modificar el otro de la primera parte. De todas formas, si no lo quieren volver, los que ya lo imprimieron, si no quieren volver a imprimirlo, no hay problema, porque la primera parte está en la primera parte de la normativa de las ROM, incluso un poco más detallada.